Buenas tardes. Hoy les voy a dejar un video y no va a haber clase de Zoom. En cambio, van a tener esta guía que les va a servir para poder estudiar. Van a tener grabado el video y lo van a tener que visualizar después. Primero es Cluster Beowulf. De las tecnologías distribuidas, generalmente cuando aparecieron en las redes y en especial la internet, y que había que compatibilizar varios sistemas, ya sea varios sistemas operativos y elementos que viajen a través de la red. Se idearon varias estrategias. De entre ellas tenemos los sockets, los RPC para comunicarse en diferentes tipos de arquitecturas, RMPI, DECOM, que es de Microsoft, Cordova, que utilizan otros lenguajes, el Net Remoting, servicios web como SOA, XML, agentes móviles como Jade, código móvil, etc. Bueno, vamos a ver nuestro tema, que es el Cluster Beowulf. Un cluster es una consolidación de software y hardware configurados para resolver tareas computacionales de forma paralela y en red. El más importante de todos los clusters fue uno humilde y legendario, el cluster Beowulf, creado en la NASA en 1994 con hardware de tercera clase, casi de desecho, sin embargo adecuado para crear una útil supercomputadora. Herramientas de instalación automática de clusters son el Oscar y el NPaxi-Rox. Beowulf. Existen tantas definiciones de Beowulf, así como personas que han construido y usado supercomputadoras Beowulf. Algunos autores afirman que se debe llamar Beowulf solo a aquellas computadoras construidas de la misma forma que la computadora original de la NASA. Otros autores, un tanto extremistas, llaman a Beowulf a cualquier sistema de computadoras que ejecute código paralelo. Sin embargo, hay autores que consideran con la siguiente definición: Beowulf es una arquitectura conformada por múltiples computadores que pueden usarse para computación paralela. En 1994, bajo el patrocinio del proyecto Tierra y Ciencia del Espacio del Centro de Excelencia de Datos Thomas Sterling y Dr. Handler, crearon el primer cluster Beowulf con fines de investigación. Thomas Sterling nombró Beowulf al proyecto en honor al héroe de un cuento inglés, quien liberó a Danés de Howard del monstruo opresivo de Grendel. A manera de metáfora, se nombró Beowulf a esta nueva estrategia en computación de alto rendimiento que hace uso de tecnologías bien eh, difundidas en el mercado para derrotar a los costos opresores en tiempo y en dinero de la supercomputación. Entonces, un cluster de Wolf derrota a una supercomputadora en tiempo y en precio. Ese es el objetivo. Un sistema Beowulf usualmente consiste en un nodo servidor maestro y uno o más nodos clientes esclavos interconectados a través de red Ethernet y cuyo tipo de red Un cluster Beowulf tipo de red es Ethernet interconectados a la red de Internet u otro tipo de red. Un cluster Beowulf constituye
se construye usando componentes de hardware y software bien conocidos, lo que son denominados commodities. Para establecer las diferencias entre los diferentes tipos de sistemas Beowulf, se presenta la siguiente clasificación. Esta clasificación es importante, son los que corresponden a la clase 1 o lo que corresponden a la clase 2. La clase 1 son los sistemas compuestos por computadoras cuyos componentes cumplen con la prueba de certificación Computer Shopper, lo que significa que sus elementos son de uso común y pueden ser adquiridos muy fácilmente en cualquier tienda distribuidora. Entonces, si pasa este test de Computer Shopper, entonces corresponden en la clase 1. Si no, van a esta clase 2. Son sistemas compuestos por computadoras cuyos componentes no pasan la prueba de certificación Computer Shopper, lo que significa que sus componentes no son de uso común y por tanto no pueden encontrarse con la misma facilidad que los componentes de sistemas de la clase anterior. Los equipos ubicados en esta categoría pueden presentar un nivel de presentación superior al de la clase 1. Eso siempre y cuando las características de este 2 superen a la 1. Por lo general, los clústeres Beowulf se basan en un hardware bien conocido, con una infraestructura de software bien conocido como Linux. Los nodos conforman el clúster que se encuentran dedicados únicamente a tareas del clúster. Por lo general, los clústeres Beowulf se basan en un hardware bien conocido, con una infraestructura de software de código abierto en Linux. Los nodos que conforman el clúster se encuentran dedicados únicamente a tareas del clúster. Los programas están escritos en C o en Fortran, utilizando librerías de paso de mensajes, MPI por ejemplo, para realizar operaciones en paralelo. Existen algunas herramientas que permiten instalar, configurar y administrar clusters Beowulf de forma automática, como es el caso del Oscar y NPassiRocks. Las dos herramientas incluyen mejores prácticas computacionales, clúster de tipo Beowulf de alto rendimiento. Oscar permite implementar clúster Beowulf clase 1, mientras que NPassiRocks permite implementar clusters Beowulf clase 1 o clase 2. Oscar es una colección de software de código abierto para crear clústeres sobre Linux desarrollado por el grupo de clústeres abiertos OCG, Open Cluster Group. El objetivo primario del grupo de Oscar es conseguir que la instalación, la configuración y la administración del clúster de tamaño modesto sea fácil. Cualquier cosa necesaria para un clúster: instalación y configuración, mantenimiento, programación paralela, sistemas de encolamiento, programación de tarea, está incluida en Oscar. Oscar se instala sobre un computador en una distribución Linux previamente. Oscar realiza la instalación y o configuración de paquetes necesarios para el clúster de forma automática. Entonces tenemos una herramienta de configuración automática de los clústeres, donde básicamente yo no tengo que interactuar mucho, el sistema automáticamente lo hace. Entonces es mucho más fácil poder utilizar un clúster. Las computadoras, arquitectura de Oscar, la computadora que conforman el clúster se denominan nodos. Existen dos tipos de nodos: nodo principal, nodo servidor, y varios nodos de cómputo, nodo clientes.
El nodo principal provee respuestas a los pedidos de servicio y asigna las tareas apropiadas a cada nodo cliente. Los nodos clientes se dedican a realizar tareas de cómputo, poseen hardware homogéneo y disponen de una copia completa del sistema operativo y otros programas. Los nodos se comunican a través de una red Ethernet que no está expuesta al mundo exterior. El nodo servidor posee dos interfaces de red, una interfaz de red conectada al mundo externo y una interfaz conectada a la red interna. Generalmente esto se hace de esa forma. Acá tienen la arquitectura del Oscar. El otro grupo que vamos a llamar grupo B son las que derivan de Red Hat o las que derivan de CentOS, que es otro mundo Linux totalmente diferente, con sistemas de configuraciones diferentes. Entonces el NPASI ROX pertenece al otro grupo que les leo ahora. NPASI ROX, National Partnership for Advanced Computational Infrastructure. ROX es una colección de software de código abierto para crear clústeres sobre Linux, pero, atención, Red Hat, desarrollada por el Grupo de Computación de Clúster del Centro de Supercomputación de San Diego, California. Red Hat es una élite dentro del Linux otra vez. Entonces, el NPASI pertenece a este grupo. El objetivo principal de ROX es permitir que la instalación de un clúster sea lo más fácil posible. Para cumplir con este objetivo, la instalación realiza una serie de suposiciones acerca del software que será incluido y cómo el clúster será configurado. ROX realiza una instalación completa del sistema operativo sobre un nodo. ROX incorpora una versión de distribución de Red Hat con software adicional especificado para el clúster. Adicionalmente, ROX configura correctamente varios servicios. Al instalar ROX, este instalará Linux, por lo que no es posible agregar ROX sobre un servicio existentes o usarlos con alguna distribución de Linux diferente. Entonces este es un paquete que ya viene con el sistema operativo y no se puede instalar a uno que ya existe, sino tiene que ser a un sistema nuevo, y este sistema nuevo tiene, tiene que permitir instalar el sistema operativo desde su inicio, y instala el sistema operativo y instala ROX posteriormente. ROX permite la creación de clústeres más complejos que los creados por Oscar. Tienen soporte para sistemas Itanium, tecnología Intel de 64 bits, y Opteron, tecnología AMD de 64 bits, así como sistemas basados en tecnología Intel de 32 bits. Una de las primeras características de ROX es un mecanismo robusto para producir distribuciones personalizadas con parches de seguridad preaplicados tanto a nivel del kernel como a nivel de aplicación, al mismo, al mismo que define un conjunto completo de software para un nodo en particular. Entonces, esto es así. Arquitectura de ROX. La arquitectura tradicional del sistema ROX está compuesto por un nodo servidor frontend y varios nodos clientes, una red Ethernet y una red opcional de alto rendimiento, como puede ser la o sistemas que dicen aquí que son bastante rápidos. En otro caso, podemos suponer que es una red Ethernet y listo. En el nodo frontend está expuesto el mundo exterior, sobre que este nodo se ejecutan algunos servicios como NFS. NFS es un sistema de archivos, Network File System, NIS,
DHCP. DHCP es el protocolo de comunicación de los routers que nos permite agregar nodos a la red. NTP, MySQL, HTTP. En el nodo frontend y los usuarios se conectan al sistema presentando tareas, compilan código, etc. Este nodo puede actuar como un enrutador para otros nodos usando NAT, Network Address Translation, que es una red interna. Los nodos de cómputo son nodos esclavos. Son los que ejecutan todas las tareas. Las herramientas de ROX permiten que un sistema operativo completo sea reiniciado en cada nodo de cómputo en una cantidad pequeña de tiempo, 10 minutos. Entonces, tiene una parte que es un servidor y tienen después los clientes, el front-end y el back-end. Acá tienen la arquitectura del NFASI-ROX. Los componentes del clúster tradicionales son los nodos, que pueden ser dedicados o no dedicados. El sistema de almacenamiento, que puede ser interno, NAS o SAM, que son para la parte de redes, y servidores, data centers, y el protocolo NIS. La colección de redes, sistemas operativos y el middleware que administra eso. Los protocolos de comunicación, las aplicaciones y los ambientes de programación paralela. Todos estos son los elementos de un clúster. Entonces, rememorando un poco, el clúster Beowulf tiene software y hardware y se clasifican en clase 1 y clase 2 dependiendo del tipo de hardware. Beowulf es una tecnología para agrupar computadores basados en un sistema operativo Linux para formar supercomputadoras virtual en paralelo. De acuerdo al hardware que necesita, Beowulf posee una arquitectura basada en multicomputadoras en el cual pueden ser utilizados para computación paralela. Está compuesto por nodos maestros y nodos esclavos o nodos internos. Nodos maestros y nodos esclavos en una red interna. Beowulf utiliza cualquier distribución de Linux, bibliotecas de paso de mensajes como PBM o MPI, bibliotecas de programación paralela. Eso se utiliza dentro del sistema Beowulf. MOSIX, que es el que realiza el balanceo de cargas del clúster. La clase de computadoras que se necesita para Beowulf, clase 1 y clase 2. Adquisiciones de componentes. Para la clase 1, adquisición de componentes de cualquier tienda, no tiene ningún requerimiento específico. La clase 2, que los componentes no son de uso común y están diseñados para algo específico. La clase 1 es la que tiene la certificación del Computer Shopper y la clase 2 es la que no tiene la certificación del Computer Shopper. Elementos del Beowulf. Existen algunos elementos como por ejemplo el disco, pero también pueden haber clientes que son diskless, es decir que el cliente no tiene disco, que solamente utiliza computadora con su hardware, pero no tiene disco. Son unidades que se conectan directamente a la red sin disco.
Y el master es el que les provee el sistema operativo de esa forma. Entonces el master hace levantar la computadora sin disco. Una instalación local completa en los clientes. También puede tener Network File System, que es algo que se usa mucho en el mundo Linux, NFS, sistemas de archivos distribuidos que estuvimos viendo también, memoria, procesadores, tipos de procesamiento SMP y MPP que vamos a ver enseguida, y de red. De discos dijimos que están los que sí tienen disco y los que no tienen disco. Los diskless son los que no tienen disco. Network File System es un sistema de archivos de Linux y diferentes sistemas de archivos distribuidos. Es una repetición más detallada de eso mismo que ya estuvimos viendo. Ahora vamos a entender qué es un multiprocesador simétrico SMP. Comparten globalmente solo una RAM, simplifican el sistema físico como la programación de aplicaciones. Al ser máquinas con más de un procesador, aumentan el poder de un clúster. Eso es un multiprocesadores simétricos. Comparten globalmente una sola RAM, simplificando el sistema físico como la programación de aplicaciones. Al ser máquinas con más de un solo procesador, aumentan el poder de un clúster. Y el procesamiento masivo paralelo MPP evitan el cuello de botella del bus de memoria. La RAM se distribuye entre los procesadores. Acá tienen el gráfico. A ver, que se usa paso de mensajes. El paso de mensajes de datos. Se comunican a través de pasos de mensajes. A través de mensajes. El sistema de red puede ser cualquier red, desde la Ethernet normal hasta redes de alta velocidad. La implementación del clúster puede ser por parte de un software de hardware y de los sistemas de archivos y de la configuración de los nodos que se necesitan. Si se requieren que los nodos tengan o no discos, que sean con diskless o no. Diskless permite la centralización de datos en el servidor central. Sí, porque un solo computador es el que tiene el sistema operativo. El resto solamente tiene cargado a nivel de la RAM cuando se inician los nodos clientes. Son como computadoras bobas que antes existían estos diskless. Son computadoras sin disco y el servidor es el que le dice a los esclavos que se levanten con su sistema operativo. Algunas de las ventajas de tener este diskless puede ser: la primera es que se incrementa el uso del disco duro en el servidor central. La segunda es un bajo desempeño en el acceso de archivos por parte de todos los nodos, si no se cuenta con una red rápida para tomar el tiempo. Arranque de los nodos. Generalmente los arranques pueden variar de acuerdo al, al uso. Algunos pueden ser configuraciones con diskless, otros que arranquen como servidor o que arranquen como cliente o como esclavo.
arrancar PCI y arrancar la red. El arrancador obtiene la dirección IP del VP o de HCP. El arrancador TFTP para transferir los archivos desde el servidor, normalmente el kernel. Cuando se carga el kernel termina el trabajo del arrancador de red y se realiza el procesamiento de inicio. Esto es como los sistemas generalmente de Diglex empiezan a buscar. Generalmente utilizan DHCP y por DHCP le dan a los nodos el IP de cada máquina. Así es que le da. Entonces le, le, le levanta el sistema operativo en un cliente. Acuérdense que no tiene disco ese cliente. Levanta el sistema operativo ahí y automáticamente le pega una etiqueta que es su IP. Entonces levanta otro sistema operativo y le pega una etiqueta que es su IP. Así va haciendo. Y luego se van instalando todos los otros servicios que tiene el sistema operativo. Pero básicamente es un sistema operativo eh, que permite que se levanten cada uno de sus clientes sin tener instalado un disco duro propio en cada computadora. Acá pueden ver qué es lo que hace el sistema operativo Linux en esos procesos cuando asignan la IP. Entonces, automáticamente él asigna una IP. Bueno, acá ven todo el proceso de este funcionamiento y los otros elementos que también tienen los sistemas de configuración de estos sistemas operativos. Por último vamos a comparar Mosix y Beowulf y terminamos la clase ahí. Entonces, ¿qué es Mosix? Mosix es un paquete de software diseñado para añadir a Linux la capacidad de procesamiento de clúster. Incluye balanceado de cargas, bushening memoria y algoritmos de optimización de entrada-salida que responden a variaciones del uso de los recursos del clúster. Mosix trabaja silenciosamente y sus operaciones son transparentes a las aplicaciones. Los usuarios de Mosix tanto pueden ejecutar tareas en secuencial como en paralelo. No se conocen cómo se ejecutan sus aplicaciones. No son consistentes en lo que los otros usuarios están haciendo. Migración de procesos. Cuando se crea un proceso Mosix, intenta asignar el proceso del nodo menos cargado en ese instante de tiempo. Para conseguir la migración del proceso Mosix se realiza la monitorización de todos los procesos. La monitorización se realiza sin afectar la interfaz de Linux. Algoritmo de monitorización que tiene el Mosix. El algoritmo de Mosix es distribuido. Cada nodo a la vez es máster de los procesos creados localmente y es servidor para los procesos remotos. Ventajas del algoritmo distribuido. Es extensible. Algoritmos de monitorización. Tiene velocidad de los nodos, carga y memoria libre. Tiene ratios de entrada-salida y IPC de cada proceso. Estas ventajas ayudan a discernir sobre la mejor localización de cada proceso.
Veamos otra vez algo de Beowulf. La filosofía de Beowulf, la filosofía de esta clase es la de integrar computadoras de tecnología PC mediante el uso de redes para poder conseguir sistemas de rendimiento equivalente a lo que daría un supercomputador de altas prestaciones por un precio bastante más competitivo, un precio más bajo competitivo. Características de elevada potencia de cálculo, cambios de costos muy reducidos en comparación a los grandes computadores, está basado en Linux y en PVM, Parallel Virtual Machine y librerías de pasos de mensaje. Los cambios del hardware no hacen cambios del modelo de programación. Los sistemas distribuidos con 16 nodos de PC con los que podemos encontrar en el mercado pueden dar un rendimiento pico de 1 gigaflops y 10 veces la capacidad de disco y ancho de banda que daría una estación de trabajo de coste similar. Acá tiene eh, un boceto de cómo sería la red. Configuración del software. Los computadores de Beowulf están basados en Linux, poseen una versión del dominio público de PVM. Logra una comunicación escalable usando la tecnología de channel boarding, con la cual logran que la dirección hard del interfaz de la red sea duplicado en una segunda en un segundo interfaz y todos los paquetes recibidos en en ese son marcados como si vinieran del interfaz primario. Entonces, eso es lo que... Bueno, hasta acá la clase es entonces. Aunque el archivo es más largo, como pueden ver aquí, esto lo vamos a dedicar, esta, esta parte, lo vamos a dedicar para otra clase, donde muestra paso a paso cómo se instala el ABC Linux. Entonces esto lo voy a explicar en otra clase. De hecho corresponde luego a otra clase, solamente que está en el mismo archivo. Entonces hasta aquí la clase de hoy y muchas gracias.